Muy buenos días, el tema de hoy es postreros días. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versos 2 al 4. Versos 1 al 4, perdón. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Postreros días. Y en estos postreros días que nosotros estamos viviendo, tiempos de incertidumbre, de guerras, de conflictos, de problemas, de dificultades, tiempos en los cuales usted y yo estamos viendo que han venido terremotos, incendios, inundaciones, pero también guerras entre naciones, también guerras entre hombres, problemas que vemos a nivel mundial en los cuales el Señor nos ha venido hablando que los postreros días vendrán a ser peores, porque se ha incrementado la maldad, se ha incrementado la avaricia, se ha incrementado el engaño, se ha incrementado la traición, se ha incrementado el pecado, se ha incrementado el homosexualismo, se ha incrementado el lesbianismo, se ha incrementado la inmoralidad sexual, se ha incrementado la maldad. Y en estos postreros días que estamos viviendo es cuando usted y yo más debemos aferrarnos a la palabra, al conocimiento, al entendimiento de lo que el Señor viene hablándonos a través de su bendita y poderosa palabra. Porque el Señor quiere revelarse a nuestras vidas en espíritu y en verdad, pero quiere que usted y yo lo reconozcamos al único Dios verdadero, a Jesucristo. Porque dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros tiempos, y en este tiempo el Señor viene hablándonos aún en sueños, aún en visiones, aún a través de la palabra, aún a personas que Dios los usa para darnos a conocer y entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde se ha levantado el hombre contra el hombre, tiempos donde vemos cómo el pecado sobreabunda, pero como el Señor quiere que usted y yo entendamos y comprendamos que el Señor es el que quiere que lo reconozcamos a Él y que Él es el creador de todo lo visible y lo invisible y que a Él fue entregado todo. El Padre le entregó todo a Jesús. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en quien constituyó todo, en quien todo está hecho, en quien todo está sujeto, en Jesús, en su Hijo, en el cual debemos reconocerlo en nuestras acciones, en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestros proyectos, en nuestro propósito, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia de Dios. Ahí está hablando de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, del Padre, en la imagen misma de su sustancia, del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que usted y yo vemos está sustentado en la palabra de Dios y está sustentado en Jesucristo, en su poder, en la diestra del Padre, en Jesús. Que todo lo que estamos viendo tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia, pero que también traiga cambio y transformación en la humanidad. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de la cruz, cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición por nuestras rebeliones, por nuestras anarquías, por nuestras iniquidades, por nuestras concupiscencias, por nuestra desobediencia, por nuestras palabras, por nuestras ataduras, por nuestras maldiciones. Y Él mismo se constituyó una persona que nos redimió de la maldición a través de la cruz del Calvario, porque Él padeció y sufrió como nunca una persona ha sufrido a través de la cruz del Calvario, porque terminó siendo flagelado, escupido y golpeado en la cruz del Calvario, y a través de su sangre hemos sido redimidos. Y dice, de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios Padre en las alturas, porque Él cumplió el deseo y el propósito y la voluntad de Dios en este mundo, y por eso fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que usted y yo seamos obedientes a los mandamientos, los estatutos, los decretos, la palabra y el propósito que Dios tiene para con cada
cada uno de nosotros, pero que seamos obedientes y diligentes a lo que Él nos pide y nos dice que debemos hacer. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, fue elevado a un nivel mucho más alto que los ángeles, porque se constituyó en heredero de todo, Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el cual usted y yo debemos tener en cuenta que Él es el único que nos puede dar redención, restitución, restauración, sanidad y salvación. Jesucristo, en Él está todo dispuesto, en Él encontraremos todo, en Él hallaremos todo. Por eso es importante que usted y yo lo conozcamos a través de la palabra, a través de la meditación y el estudio de la palabra, en lo que Él tiene para usted y para mí. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces, Él muchas veces nos ha hablado. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos hablaron de Dios, de Jesucristo, de que conozcamos a Jesús, reconozcámoslo en nuestros caminos, de que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el Libertador, que Él es el Salvador personal? ¿Cuántas veces nos han venido hablando? Pero también cuántas veces se les ha hablado a otras personas y no han querido entender y siguen en sus propios errores, en sus propios caminos, en su propia voluntad. Pero aún el Señor hoy nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si usted recuerda, anteriormente estábamos hablando del libro de Génesis, capítulo 1, en el cual encontrábamos cómo el Señor creó los cielos y la tierra a través de la palabra, pero cómo aquí el Señor ya estaba con él, porque cuando el Señor creó al hombre, dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes estaban ahí? Cuando Él dijo así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, y por eso dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Por eso usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. Somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos hechos a la imagen del Padre, del Rey de Gloria. Y es por eso que el Señor quiere darnos y quiere hablarnos de una manera. Y quiere darnos a conocer los postreros días. Y esos postreros días es lo que usted y yo estamos viviendo, que vemos incertidumbre, vemos duda, vemos aún temor, vemos cómo se asesinan unos a otros, vemos lo que está pasando aún en esta nación, en Afganistán, que no les importa la vida, que prácticamente inmolan a los niños, inmolan a otras personas para matar a la gente que los rodea. Entonces démonos de cuenta hasta dónde ha llegado la maldad del mundo, pero en el cual usted y yo tenemos un papel muy importante y clamarle al Señor que ellos lo conozcan al Creador, a Jesucristo, y que ellos reconozcan que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él ya nos limpió de nuestros pecados, pero ya habiendo purificado nuestras vidas, nuestros cuerpos, a través del poder de la sangre del Cordero de Dios, nosotros debemos tener un arrepentimiento genuino en el cual no volver a hacer lo mismo que antes, a ser personas y agentes de cambio en el propósito, en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y nuestro entorno. El poder llevar palabras de ánimo, palabras de cambio, palabras de transformación, pero también palabras de salvación, y poderles presentar al Salvador, al Redentor, al Libertador, al Sanador, al Salvador personal, a Jesucristo. Que podamos transmitir ese mensaje a otros y que podamos pedirle al Señor que Él tenga misericordia de esas naciones, de esos países, que ellos se vuelvan al Señor de todo corazón y que lo reconozcan como el Salvador personal, que lo adoren y lo alaben en espíritu y en verdad. Hoy, mi estimado hermano, en los postreros días son los que estamos viviendo, en los cuales usted y yo debemos levantarnos a la brecha, clamarle y pedirle al Señor que Él haga cambios radicales y profundos desde lo profundo del corazón del hombre a partir de ahora en Cristo Jesús. Amén y amén.